Gloria al Señor. Bendito Dios para siempre. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Espíritu Santo de Dios. Y gloria a Jehová de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito Dios, Señor. Gracias te damos, Padre amado y omnipotente y soberano, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu fidelidad, por el don inefable, aleluya, Jesucristo de Nazaret, el sacrificio magno muestra del amor eterno tuyo, Señor, porque de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo Jesucristo de Nazaret, tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, Señor, sino que tenga vida eterna. Padre, presento el programa de enseñanza bíblica en esta mañana. Padre, que tu misericordia, Señor, se derrame, dando vida a tu palabra, Señor, vivificando este canal, esta emisora y todos los mensajes que se suben a la red. Aleluya. Bendice a nuestro hermano John Jairo Game, a su señora esposa, a todos sus familiares, y bendice esta emisora, Señor. Padre, ato, ligo y reprendo todo espíritu antagónico de las tinieblas en los aires que se oponga a la bendición esta mañana. Y con la autoridad de Jesucristo los expulso fuera a los abismos, en el nombre de Jesús. Y proclamo libertad, salvación, paz, medicina en la predicación y la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, amado, Dios le guarde. Tome su manual, el manual del arquitecto allí, y vamos al Nuevo Testamento, como es lo habitual en este programa en los últimos años. Bendito sea el Señor, cuando estamos haciendo un estudio textual, verso a verso, exegético, aplicativo, del libro de Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, mejor. Vamos a la palabra, ¿qué le parece? Vamos al pasaje bíblico que nos compete en esta mañana. Desde el versículo 8 le hemos corrido hasta el versículo 13. Y voy a tomar la segunda parte del versículo 8. Desde allí hoy nos dedicamos. Leo con la bendición del Señor Jesucristo. Tú mismo, dice Tértulo, el fiscal acusador al juez de la causa en Cesarea de Palestina, Félix, tú mismo, pues, al juzgarle a Pablo, podrás informarte de todas estas cosas, de qué le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Amado Dios, gracias te doy, Señor, por esta mañana. Vivifica tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado. Aleluya, gloria al Señor.
Título de la enseñanza bíblica de hoy: Defensa de Pablo ante Félix, quinta parte. Gloria al Señor. Quinta parte. Así que si usted es primera vez que sintoniza o esta emisora o escucha y ve los mensajes subidos en el sitio de YouTube Bellavista Estéreo, pues yo le invito a ver los anteriores, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta parte, para que tenga un orden en el estudio bíblico y pueda entender más a fondo las cosas. Pero por tratar de que usted se ubique, gloria al nombre del Señor, entonces le quiero decir que hoy continúo con el resumen del proceso legal de juicio contra Pablo el apóstol ante el gobernador Félix. Hoy, pues, si Dios lo permite, gloria a Dios para siempre, concluiré el estudio de este discurso de Tértulo, que ya llevo casi 2 programas anteriores de estarlo estudiando, enseñando, que está allí en los versos 8 y 9 del capítulo 24 de Hechos. Y después de concluir, pues, este discurso de Tértulo, comenzaré, Dios mediante, la defensa propiamente de Pablo ante Félix. En los versículos 10 al 21 se extiende, son 12 versículos, toda la defensa de Pablo, pero hoy, si Dios nos deja, estaré citando nada más los 3 primeros versículos, el 10, 11, 12 y 13, los 4 primeros versículos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, mi hermano, sin ser más, pues comencemos. Ya como le dije en los 2 programas precedentes, en la tercera y cuarta parte, estuve enseñando sobre el discurso de Tértulo. Vimos con detalle las acusaciones que el fiscal hace contra Pablo. Pero en el versículo 8, en la segunda parte, está lo que se puede decir que es la conclusión de este resumen de la intervención de Tértulo, del fiscal, que hace Lucas en el libro de Hechos. Y dice así: el Tértulo se dirige a Félix en esta conclusión y le dice: tú mismo, lea conmigo la segunda parte del verso 8, tú mismo pues, al juzgarle, ¿a quién? Pues obviamente, como ya estudiamos, el sujeto aquí al que se refiere Tértulo es Lisias, el tribuno Claudio Lisias, porque en los versículos 6 al final, 7 y 8 al comienzo, hay un pasaje agregado. Ya yo mencioné eso antes. Y nuestra Biblia Reina de Valera lo incluye en el texto. Hay otras versiones que no. Pero remitiéndonos a la Reina de Valera 1960, que es el texto guía de este estudio bíblico que usted está escuchando, pues lógicamente cuando Tértulo dice aquí, tú mismo, Félix, pues al juzgarle, suponemos que es Lisias, el tribuno Claudio Lisias. Entonces, eso es lo que le está diciendo aquí en este verso Tértulo a Félix. Tú pues al juzgar a Lisias, el tribuno, el oficial romano, que se atrevió, según dice el contexto anterior, a arrebatar de nuestras manos al apóstol Pablo, cuando nosotros lo que íbamos era a juzgarlo según nuestra ley. Esa es la versión de Tértulo.
sigue diciendo, tú pues al juzgar a Lisias podrás informarte, lea conmigo, ¿de qué cosa? De todas estas cosas de que le acusamos. ¿De que le acusan a quién? Pues como estamos deduciendo, le acusamos quién, Tértulo y los judíos demandantes que eran los que lo habían contratado a él como abogado. Entonces, tú pues al juzgarle a Lisias podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos, los judíos demandantes y yo, le dice a Félix. ¿A quién? A Lisias, como estamos viendo. Pero por deducción, por lógica, ellos también están diciéndole, o Tértulo aquí le está diciendo a Félix, que podrá informarse Félix de las cosas de que le acusaban él y ellos a Pablo, no solamente a Lisias, sino a Pablo también, porque lógicamente el discurso se centró principalmente en las acusaciones de Pablo, o contra Pablo, pero de ñapa, permítame el término, acusaron o indispusieron a Claudio Lisias, el tribuno. Entonces todo esto se concluye en este medio versículo. Tértulo le dice en conclusión a Félix, el juez, que cuando llegara Lisias, el tribuno que no estaba presente allí en el juicio a Cesarea, él debía juzgarlo, investigarlo, hacerle un careo, interrogarlo, para que se diera cuenta que todo lo que él le había dicho contra Pablo y también contra él, contra Lisias, Félix lo podía confirmar. ¿Me entiende? Dice otra versión en esta parte, precisamente para aclarar un poquito más, en esta conclusión. Dice otra versión, si tú averiguas de él, fíjese, de Lisias, lo que ha ocurrido, podrás determinar acerca de las acusaciones que tenemos o traemos contra él, contra Lisias y contra Pablo. Bueno, siempre, amado, como usted ha observado aquí, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, que es el espíritu, el método que Dios me ha dado para enseñar en la Biblia, el libro de Hechos, se ha dado cuenta que hay que insistir y tener bien claro el texto, amado, porque todo predicador, todo maestro, todo evangelista debe estudiar bien el texto bíblico para poder enseñar o predicar bien la Escritura. Precisamente en esta conclusión del mensaje del discurso de Tértulo, como le digo, este es el versículo clave, esto que acabo de leer. Entonces, aquí entendemos, como ya he sido bastante claro y extenso, aquí se deduce que el orador Tértulo, según lo que dice este verso 8 que acabo de leerle en dos versiones, él cree firmemente, hermano amado, que el gobernador Félix debe investigar no solamente a Pablo, sino las acusaciones que él ha hecho contra Pablo, sino también las quejas que él y los judíos que lo contrataron a él como abogado ha hecho contra el tribuno romano también. Y por supuesto, cree Tértulo, como vemos aquí, que Félix debe no solamente, ¿verdad?, investigar las quejas, sino reprender a ese tribuno Lisias
por haberse atrevido a estorbar a estos judíos que defiende Tértulo, al quitarles de sus manos a Pablo allá en Jerusalén, cuando, según dicen aquí el fiscal Tértulo, que el propósito de ellos era juzgar según la ley judía a Pablo, cuando ya lo hemos repetido, o lo he repetido anteriormente, el verdadero propósito de ellos era matar a Pablo, asesinarlo, apedrearlo. Entonces, él está insinuando esto al final, esa es la perla final del discurso de Tértulo, dejar allí sembrada la duda en el corazón del juez Félix, de que debe investigar al tribuno Lisias y debe reprenderlo, porque se atrevió a quitarles a Pablo de sus manos en Jerusalén. En conclusión, da a entender Tértulo que el tribuno Lisias fue bien perverso, porque abusó además de su autoridad y los estorbó a ellos, que eran la autoridad religiosa. Qué bárbaro, ¿verdad? Si usted está entendiendo, esto va bien profundo, amado. Por lo tanto, después que el acusado Pablo, ¿verdad?, hará su defensa, como veremos más adelante, en los versos 10 al 21 de este capítulo 24, es que se dice, como consecuencia de lo que dice ahora en la conclusión Tértulo, es que Lucas dice allí, en el verso 22, cuando menciona la intervención de Pablo, de esta forma, escuche, verso 22, Félix, oídas estas cosas, cuando oyó a Pablo después su defensa, que vamos a estudiar, estando bien informado de este camino, Félix conocía del cristianismo, les aplazó, es decir, postergará, como veremos, el juicio, no da el dictamen ahí, no da la sentencia. ¿Por qué? Sigue diciendo el verso 22, porque él dijo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. O sea que él concluyó que debía investigar a Claudio Lisias el tribuno. Y eso es lo que dice el verso 22. Cómo le dejó la inquietud en la conclusión de su discurso Tértulo, el fiscal acusador. Aleluya. Surgen varias preguntas, amado. Esto es para los que les gusta escudriñar las escrituras, estudiar la Biblia, el libro de los Hechos, más a fondo. Dicen los exégetas, se plantean varias preguntas. ¿Por qué Claudio Lisias no estuvo en Cesarea en el juicio del apóstol? Porque, como ya lo he dicho, según el libro de los Hechos, como que no portó Claudio Lisias, nunca fue a Cesarea de Palestina, al tribunal de Félix. Se preguntan además, ¿sería acaso que Lisias no fue a a Cesarea, porque no se consideraba como capacitado para defender su causa, su actuación, cuando libró a Pablo en Jerusalén de la mano de estos judíos que lo querían matar? ¿Sería ese el motivo por el cual no fue? ¿O estaba tratando de pasarle a otro la defensa de la causa,
la parte más difícil, perdón, permítame el término, la papa caliente, que otros defendieran. O también otros se preguntan, ¿sería que Claudio Lisias no fue a Cesarea porque tendría temor de la ira de los judíos contra él? A mí me parece que esta última razón podría ser la más probable, puede ser la más probable, porque realmente él sabía, como juez romano, como gobernador, como oficial romano, Claudio Lisias, que los judíos siempre estaban prevenidos negativamente contra los oficiales romanos, y él no quería incomodarlos más. Ya los había incomodado bastante al quitarle de sus manos el bombón, como le quita un padre a un niño el bombón de su boca, porque el deleite de ellos era haber matado a Pablo, y él se lo rescató de la mano de ellos. Entonces, como buen oficial romano, quería quedar bien con ellos, no seguirlos incomodando, yendo a Cesarea ¿verdad?, a defender la actitud de él, que era justa. Posiblemente, ¿verdad?, posiblemente. Pero hasta donde se sabe, según el contexto del libro de los Hechos, ya lo he dicho varias veces, nunca portó el comandante, y lo vuelvo a repetir, el comandante Claudio Lisias en Cesarea. Nunca apareció para dar su versión de la historia. En conclusión, amado, dicen los eruditos, dicen los intérpretes bíblicos, que el discurso de Tértulo, como ya lo hemos visto con detalle y podemos deducirlo, revela ser de principio a fin una vanidosa, bendito sea el Señor, y aduladora oratoria, una ostentosa y lisonjera defensa o acusación, llena de mentiras, como hemos visto, que no muestra por ninguna parte evidencias concluyentes. Eso lo dicen los exegetas y lo confirmamos al haber estudiado con detalle este discurso. Inclusive, mire, en el verso 8b, en esta conclusión, el Tértulo, el fiscal, está insinuando la debilidad de las pruebas que él ha dado en sus acusaciones, o para sus acusaciones. Está demostrando la debilidad de sus argumentos. ¿Por qué? Porque mire lo que le dice a Félix, y con esto ya seguimos adelante. Tú mismo, Félix, pues al juzgarle podrás, a Lisias, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos a él y a Pablo. Es decir, que él no confía en sus argumentos que ha dado para justificar sus acusaciones, porque inquieta al juez a que investigue, a que siga investigando para que se dé cuenta que lo que él ha dicho, esas acusaciones son verdad. Eso para en boca de cualquier fiscal acusador, indica la debilidad de sus argumentos, hermano, porque siempre el fiscal debe estar seguro de las pruebas que ha dado ante el juez para acusar al demandado. Siempre. Gloria al nombre del Señor. Aquí, hermano amado, la intervención de Tértulo llega a su fin. Desde el verso 2 hasta el verso 8. En un procedimiento contra Pablo que, como hemos visto, se llevó a cabo, como nos ha dicho Lucas aquí en el capítulo 24, a la manera como se realizan hoy en día los juicios en los tribunales modernos.
porque primero intervino el fiscal acusador, Tértulo, y ahora, antes que intervenga el acusado, Pablo, en el verso 10, resulta que en el verso 9 aparece el testimonio, gloria al Señor, de los testigos de la parte demandante. Eso es lo que dice Lucas en el verso 9. Escuche, los judíos, verso 9 le estoy leyendo, después que concluye el discurso de Tértulo, añade Lucas que los judíos también confirmaban. ¿Quiénes eran los judíos? Los que habían contratado al abogado Tértulo y que eran los demandantes, la parte demandante. Lo que pasa es que Tértulo era el vocero. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Eso lo dice la Reina de Valera, 1960. Hay otra versión que en este verso 9 dice, los judíos se unieron en la acusación y afirmaron que estas cosas eran verdad. Gloria al Señor. Es un proceso legal a la manera de como se suceden hoy en los tribunales modernos, idéntico. Dicen los analistas que ahora que los judíos son llamados por el juez, se supone, por Félix, y declaraban o confirmaban que todo lo que había dicho el abogado Tértulo era verdad, se supone, dicen los analistas, repito, que seguramente, aunque Lucas no lo dice, gloria al nombre del Señor, fueron interrogados uno por uno. ¿Quiénes eran todos los que estaban de acuerdo con lo que Tértulo dijo? Pues lógicamente los judíos que habían ido a Cesarea desde Jerusalén con Ananías, el sumo sacerdote, y con Tértulo. Judíos que, como ya he dicho, eran saduceos y posiblemente algunos fariseos. Entonces, estos judíos fueron interrogados. Se les sometió un careo. Se supone, dicen los intérpretes, uno por uno. Fíjese, aunque Lucas no dice eso con detalle, él lo resume todo en una frase. Los judíos confirmaban ser así todo. Pero en la práctica se supone, o suponen los estudiosos, que debió ser así. Los judíos también se unieron, aleluya, en la acusación, qué bárbaro, en la acusación de Tértulo, el fiscal. O sea que la maldad de estos judíos era grande. No era el perverso, no era solamente Tértulo. Ellos también, porque se unieron a las hipócritas acusaciones de Tértulo, a los perversos halagos y a todas las mentiras que él había dicho en su discurso. Este abogado, ya fuese un abogado romano o un judío helenista, como se supone, estuvieron de acuerdo. Vea usted, amado, que estos judíos que respaldan lo que Tértulo dijo aquí en el verso 9, sin tener las dotes oratorias que tenía Tértulo, el abogado, ni la maña que tenía Tértulo, ni los conocimientos de la ley romana, ellos daban su visto bueno a todas las maldades que salieron por la boca de ese fiscal acusador contra Pablo. Aquí esto nos enseña algo terrible, hermano. El hecho de que estos judíos que estaban acompañando a Tértulo se unieran y aprobaran lo que Tértulo había dicho. Y es que muchos que no tienen, hermano, el conocimiento ni la erudición suficiente para respaldar los argumentos del diablo, de Baal, a veces sin tener esa erudición y ese conocimiento, tienen la suficiente maldad
como para votar a favor del diablo, votar a favor de Baal. Bendito sea el Señor. Vamos ahora sí con la defensa de Pablo ante Félix, desde el verso 10. En realidad, la defensa de Pablo ante el procurador de Judea, aunque va del verso 10 al verso 21, 12 versículos, comienza propiamente desde la parte segunda, la parte final del verso 10, porque la parte inicial del verso 10 es una introducción. Quiero decir algo de eso. Dice el comienzo del verso 10, inmediatamente antes de comenzar Pablo a hablar, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Así dice la Reina Valera 1960, pero hay otra versión que aquí dice, en este verso 10 al comienzo, entonces el gobernador le hizo un ademán o un gesto a Pablo para que hablase, y él respondió. Para esta frase que dice la Reina Valera, habiéndole hecho señal, o como dice la otra versión, habiéndole hecho un ademán, un gesto, el original en griego usa el verbo neuo o neuo, que quiere decir indicar con una inclinación de la cabeza. Seguramente el juez Félix le hizo así a Pablo. No, ni le habló, solamente una señal con la cabeza. Eso es lo que quiere decir el verso. El verso 10, habiendo hecho señal. O sea que podemos asegurarte de que a pesar de las mentiras y las ofensas terribles que Tértulo profirió contra Pablo, comenzando desde el inicio, porque habiendo arrancado, recuerde, le dijo, este hombre es una plaga, una peste. A pesar de tantas mentiras y ofensas, Pablo fue todo un caballero. Y bíblicamente podemos decir, Pablo fue todo un siervo del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo no interrumpió, aleluya, al fiscal acusador con toda la cantidad de porquerías que salían de su boca. Nunca le interrumpió, sino aún más. Él esperó no solo a que terminara el fiscal de hablar, sino a que el juez le diera la palabra. Esto nos enseña mucho, hermano, cómo debe ser un cristiano en el diario vivir, en las discusiones, con gente inconversa, con los mismos hermanos de la iglesia, con los líderes de la iglesia. ¿Cómo debe ser? Sujeto a las autoridades. Primero, la Biblia nos manda a someternos a las autoridades delegadas. El juez era una autoridad allí. Segundo, el mismo Tértulo, como abogado acusador, era una autoridad también. Pero aquí la actitud de Pablo nos demuestra, nos enseña y nos recuerda lo que la Biblia dice, que el creyente debe ser presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Como dijo alguien, el creyente o el ser humano no tiene dos bocas, tiene una sola boca, hermano, pero sí tiene dos oídos, dos orejas. Y esto nos enseña que el ser humano más el creyente debe estar dispuesto a oír que a hablar. Como dice la Biblia, presto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjese que él nunca, cuando vamos a estudiar ahora el discurso de Pablo, la defensa, nunca muestra ira. Con todo y las basofias que le dijeron, y las ofensas, mentiras, tergiversaciones, él nunca actuó, sino
ecuánime, equilibrado, con amor. Ese es el creyente, ese es el siervo del Señor. Como ya le dije, entonces aquí vamos a arrancar con la defensa de Pablo desde el verso 10, inciso o estico B, del verso 10 hasta el versículo 21. Pero algo más, antes de iniciar esta defensa, y es que debemos, ¿cómo decirnos?, darnos cuenta que el autor, el cronista Lucas, el autor del libro, al informar en el libro de Hechos de los discursos de Tértulo y también el de Pablo, dos cosas. Primero, dedica más espacio a la defensa de Pablo que a la acusación de Tértulo. ¿Por qué? Porque a la defensa de Pablo vamos a ver, como ya le he dicho, está comprendida desde el verso 10 al 21, 12 versos, una docena de versos. Mientras que la acusación de Tértulo, como ya estudiamos, es mucho más corta, la tercera parte de lo que le dedica a la defensa de Pablo, 4 versos, desde el verso 5 al 8. Y una segunda dato importante, antes de entrar en detalle de esta defensa de Pablo. La alusión que hace Lucas a las palabras de Félix, bendito sea el Señor, a las palabras de respeto, pues, de respeto, por decirlo, de Pablo hacia Félix, son breves. Pablo menciona algunas palabras de respeto hacia Félix y Lucas dice esas palabras en medio versículo, la segunda parte del verso 10, mientras que las palabras, los elogios que hace Tértulo hacia el gobernador son más largos. Dice Lucas, Lucas le dedica a estos elogios que hace Tértulo a Félix 3 versículos, del versículo 2 al 4, mientras que Pablo habló menos elogiosamente hacia Félix, porque Lucas menciona medio versículo nada más. Esto es digno de tener en cuenta, como veremos. Gloria al nombre del Señor para siempre. Bueno, no nos queda mucho en este programa, pero quiero, ¿cómo decirle? Clasificar, por decirle algo, la defensa de Pablo ante Félix en dos partes para su estudio. Primera parte, la introducción o el exordio. Hasta ahora nada más vimos medio versículo del verso 10, esa es una introducción, pero la verdadera defensa comienza desde la segunda parte del verso 10. Pero esta segunda parte del verso 10, escuche por favor, amado, es el exordio o la introducción del discurso. Y el desarrollo del discurso de Pablo, la defensa de Pablo propiamente dicha, va del verso 11 al verso 21. 11 versos. Entonces, eso por una parte. Por la otra, el desarrollo de la defensa de Pablo, que abarca 11 versículos, como le he dicho, a su vez se divide en dos partes. Escuche, en dos partes. Y esas dos partes son, la primera parte, el verso 11 al 13, y la segunda parte, el verso 14 al 21. La primera parte del discurso de Pablo, del desarrollo del discurso, que va del verso 11 al 13, es lo que se llaman, o han llamado los estudiosos bíblicos, la defensa negativa
o refutativa del apóstol Pablo. Y del verso 14 al 21 es lo que llaman los estudiosos defensa positiva o afirmativa. ¿Por qué? Esta es una tribuna en donde enseño la palabra del Señor con la guía del Espíritu Santo. Entonces no podemos tragar entero. ¿Por qué se llama una defensa a la primera parte del desarrollo del discurso de Pablo aquí? Defensa negativa o refutativa, y a la segunda positiva o afirmativa. Porque, como dicen los estudiosos, Pablo en la primera parte se dedica a contradecir los argumentos de Tértulo, a negarlos, y específicamente los argumentos de la primera acusación contra él, que fue la de que Pablo era un sedicioso o un revoltoso. Es por esa razón, en los versos 11 al 13, que Pablo hace eso, se defiende de esa manera, contradiciendo, negando los argumentos de Tértulo. Es que a esta parte de la defensa se le llama defensa negativa o refutativa. Y la segunda parte, que va del verso 14 al 21, en esa segunda parte, Pablo se va a defender de los otros dos argumentos, los dos argumentos religiosos, el segundo y el tercero que ya hemos estudiado, que Pablo era un hereje, un sectario, uno, y dos, que era un sacrílego o un profanador del templo. Y en esa parte de la defensa, Pablo no se defiende como se defiende en la primera parte, negando o contradiciendo, sino que acá, en esta segunda parte, empieza a afirmar lo que él sí había hecho en Jerusalén. O sea, acontecimientos confirmables que ocurrieron. Por eso se llama defensa positiva o afirmativa. ¿Entiende? Bueno, amado, entonces, ahora sí, entendido eso, sigamos en este cuarto de hora que nos queda y comencemos el discurso, la defensa de Pablo. Segunda parte del verso 10, llamada el exordio o la introducción del discurso. La primera parte del verso 10 era la introducción del pasaje. Esta segunda parte es la introducción del discurso. Dice, una vez le hizo señal Félix a Pablo, este respondió, verso 10 al final. Pablo respondió, empezó a hablar, porque sé, le dice a Félix, al juez, que desde hace muchos años eres juez de esta nación, de Israel, con buen ánimo, como dice otra versión, con gusto, haré mi defensa. Mire, amado, para mejor entender la defensa de Pablo, que precisamente comienza con esta introducción, este exordio, debemos recordar que Félix había recibido una carta del tribuno Lisias, una misiva. Eso lo estudiamos en programa pasado. Eso está en el capítulo 23 de Hechos. Y en esa carta que había leído Félix, ya el tribuno Lisias, Claudio Lisias, le informaba a Félix, al gobernador, una serie de hechos. Por ejemplo, escuchen. Primero, al leer esa carta, Félix sabía que Pablo era un nacional romano, un residente romano. Segundo, que los cargos contra Pablo, bendito sea el Señor, tenían que ver no con la ley romana, sino con la ley judía. Tercero, Félix sabía al leer esa carta
que los judíos en Jerusalén habían intentado matar a Pablo. Y cuarto, que el apóstol Pablo era inocente, no merecía ni pena de muerte ni prisión. Usted dirá, hermano, pero yo no leí eso, yo no estudié, yo no oí ese programa suyo en donde usted enseñó eso. Bueno, vamos a la palabra, para que usted vea que la Biblia lo dice. Hechos 23, 27 al 29. Dice cuando ocurrió lo que le estoy diciendo, es decir, cuando escribió el tribuno Lisias la carta a Félix. ¿Qué decía esa carta? En una parte dice, aquí en los versos 27 al 29 del capítulo 23, dice Lisias a Félix, refiriéndose a Pablo, el detenido: a este hombre retenido por los judíos y que ellos iban a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. ¿Escuchó? Eso lo sabía ya Lisias. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, al Sanedrín, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Fíjese que no era por ley romana, era por la ley judía que le acusaban, pero que ningún delito tenía digno de muerte ni de prisión. Lo que le acabo de decir, amado. Pero además, Félix también sabía que unos judíos habían tramado un complot en Jerusalén contra Pablo. Vamos a ir a la palabra, lo que dice el verso 30 de ese mismo capítulo 23. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, contra Pablo, sigue diciendo Lisias, el tribuno, a Félix, el gobernador de Judea, en la carta que le mandó. Enseguida, habiendo sabido que había acechanzas, trampas contra la vida de Pablo de parte de unos judíos, enseguida le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Mire todo lo que sabía ya Félix del caso de Pablo al haberse informado, leyendo la carta, de lo que le decía el tribuno Lisias. Por lo tanto, aleluya, gloria al Señor, cuando los representantes del Sanedrín, escuche hermano, para que podamos entender bien la defensa de Pablo. Ahora, cuando Pablo va a comenzar a hablar en su defensa, cuando los representantes del Sanedrín se presentaron ante el gobernador, Félix, después que habló el fiscal acusador Tértulo, que es este momento cuando Pablo comienza a hablar, debió hastiarse, fastidiarse, como dicen los intérpretes de la Escritura, al darse cuenta que el orador Tértulo había fracasado completamente en su discurso. ¿Por qué? Porque no había presentado ninguna pruebas convincentes, ningunos argumentos firmes contra el apóstol. Es precisamente ahora cuando el apóstol debe iniciar esta introducción de su defensa con un gesto apremiante. Y figúrese usted, imagínese, de Félix a Pablo, un gesto con la cabeza. Habla sin hablarle. Especialmente ahora Pablo está obligado, forzado, sin habérsele avisado antes, porque no se le había dicho el día anterior ni hacía varios días de que iba a tener que defenderse antes, sino que de pronto lo llaman y Félix le dice que se defienda. Él no había tenido tiempo para meditar en los cargos.
para construir una defensa, para defenderse, ¿verdad?, contra las acusaciones. Es decir, lo que le quiero dar a entender, amado, es que sobre todo que los cargos eran tan graves, especialmente el cargo de haber profanado el templo, que de haberse confirmado ese cargo le habría costado la vida al apóstol. Conclusión, lo que quiero es que usted se dé cuenta, se ubique en el momento que estaba viviendo el apóstol al comenzar a hablar su defensa, que no tenía un solo testigo que lo respaldara presente, que confirmara su defensa. No tenía a nadie. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Él solamente tiene, porque como usted se da cuenta, aquí no hay un abogado que lo defienda. No. En los tribunales hoy en día, en los procesos legales, como ya yo le he dicho, habla el fiscal acusador, pero hay un abogado de la defensa. La parte demandante, los testigos de la parte demandante, pero un abogado de la defensa. Ahora él tiene que hablar él mismo, no tiene quien lo defienda. Él tiene que confiar en la fuerza de las verdades que el Espíritu Santo le ponga en su boca. Bendito sea el Señor. Pero a la luz de la palabra, hermano, a la luz de la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Que a pesar de que él no tenía, al parecer, a nadie, que él tenía que hacer su propia defensa y no era un abogado ducho, no conocía la ley romana, tal vez con detalle. Sin embargo, como el mismo Pablo dijo en 2 de Timoteo 4:17, vamos a la palabra, 2 de Timoteo 4:17, aleluya, gloria al Señor. 2 de Timoteo 4:17, cuando al final de su vida, en el segundo encarcelamiento en Roma, pronto a morir, el apóstol Pablo, como ya veremos en su momento, él lo dijo a Timoteo, repito, en 2 de Timoteo 4:17, todos sus amigos consiervos lo habían abandonado, excepto Lucas, el autor del libro de Hechos, que estaba con él. Dice Pablo allí a Timoteo, el Señor estuvo a mi lado, aleluya, y me dio fuerzas. Y podemos añadir, y como en este caso ante Félix, le dio además sabiduría para defenderse. Y sigue diciendo en Timoteo, 2 de Timoteo 4:17, para que por mí fuese cumplida la predicación. Y como en este caso ante Félix, fuese cumplida su defensa ante Félix. El Señor estuvo al lado de Pablo. Eso no lo dice Lucas aquí, en Hechos 24. Pero nosotros lo sabemos como cristianos, que ahí estaba el Señor con Pablo, y que Él fue el que le dio esa sabiduría para defenderse. Pero de pronto usted no es ducho en la palabra, y me pregunta, ¿de qué manera, hermano, el Señor estuvo al lado de Pablo en esta defensa ante el gobernador Félix? Pues a través de la fe, amado, a través de la fe en la palabra, en las promesas de Cristo, de Jesús, a sus siervos fieles, bendito sea el Señor. Como, por ejemplo, Lucas 21:15, cuando Jesús mismo dijo a sus apóstoles, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual
no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y esta misma promesa que Jesús le dio a los apóstoles, aquí en Lucas 21, se la da a todos los creyentes y se la dio a Pablo. Y se cumplió cuando Pablo ahora se defiende ante Félix. Es el Espíritu Santo, amado, que mora en nuestros corazones, que nos pone las palabras, bendito sea el Señor. Observemos, y ya casi para terminar, que Pablo aquí, en esta introducción de su mensaje, en este exordio del verso 10b, comenzó su discurso, su introducción de su mensaje, de la misma o de una forma parecida a como había comenzado Tértulo su discurso, la introducción de su discurso, pero con una pequeña diferencia y al mismo tiempo grande diferencia. Es que Pablo comienza en su introducción de su mensaje con una introducción halagadora, amable, pero no lisonjera, no aduladora, sino según la verdad, una introducción veraz. Confirmemos eso, recordemos esto que le estoy diciendo. Bueno, amado, mire cómo había comenzado la introducción Tértulo en su mensaje. Rápidamente, versos 2 al 4. En su momento Tértulo inició su mensaje así, echándole flores a Félix, el juez. Como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Amén. Ahora mire lo breve que es Pablo en su introducción y en sus palabras elogiosas a Félix. Y vea que no es nada halagador, o sea, me refiero, no es nada lisonjero, adulador, sino que son palabras verdaderas. Versículo 10, parte B. Porque sé, habla Pablo en su introducción, que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Amén, amado. Gloria al Señor. O sea, que esto nos da una gran lección, amado. Y es que los creyentes deben tener cuidado con sus palabras cuando van a dirigirse a personas eminentes del mundo. Porque por tratar de halagar al hombre podemos salirnos de la fidelidad a Dios y a su palabra. Eso es muy delicado. Y Pablo se cuidó mucho de eso en su ministerio. Todo un apóstol de Cristo. Él fue un ejemplo en este sentido. A tal